El renacer del Valle Seco. Amós caminaba sobre la tierra que una vez fue el orgullo de su padre, pero que ahora solo era un mapa de grietas profundas y silencio. El sol castigaba el valle, convirtiendo cada rastro de humedad en un recuerdo lejano. Sarai caminaba a su lado, observando el suelo blanquecino con una curiosidad que el hombre ya había perdido hace mucho tiempo. La pequeña Sarai abrió su bolsa y mostró los pocos granos que había logrado rescatar del granero vacío. Amós negó con la cabeza, sabiendo que sembrar en esa costra endurecida era un acto de locura. Sin embargo, la niña se arrodilló y comenzó a limpiar las piedras pequeñas, preparándose para una labor que parecía condenada al fracaso antes de empezar. El esfuerzo de Amós era desesperado. El sudor corría por su frente mientras intentaba abrir un surco que la tierra se negaba a entregar. La madera del arado crujía bajo la presión, amenazando con romperse en cualquier momento. Sarai no se detenía, retirando cada obstáculo del camino con una devoción que parecía alimentar la voluntad de su padre. Una sombra suave comenzó a extenderse sobre los surcos recién abiertos, pero no era una nube. Un viajero se había detenido en el sendero, observando la lucha de la familia contra la esterilidad del valle. Jesús no portaba herramientas ni equipaje, pero su presencia parecía irradiar una calma que lograba acallar el viento caliente del desierto. Amós bajó la guardia cuando el forastero se acercó a ellos con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. Jesús se arrodilló junto al surco más profundo y extendió su mano, invitando a la niña a compartir sus semillas. Sarai, sin dudarlo, depositó el trigo en la palma del maestro, sintiendo que aquel encuentro era la respuesta que el campo había esperado por años. Con un gesto delicado, Jesús sopló sobre los granos antes de depositarlos en el corazón de la tierra seca. En el momento en que su mano tocó el fondo del surco, las grietas del suelo comenzaron a cerrarse como si la tierra estuviera sanando una herida. Amós observaba estupefacto cómo la superficie blanquecina recuperaba un tono oscuro y fértil bajo el contacto del viajero. El trabajo continuó, pero ya no se sentía como una carga pesada sobre los hombros de Amós. El maestro trabajaba junto a ellos, y cada semilla que caía al suelo parecía encontrar su lugar con una precisión sobrenatural. El valle, antes hostil y silencioso, comenzó a vibrar con una energía nueva, como si el alma del campo hubiera regresado a casa. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la parcela estaba completamente sembrada de extremo a extremo. Jesús se puso de pie y miró el horizonte, donde las primeras estrellas empezaban a asomarse. No hubo promesas de lluvia, pero el aire que respiraban era fresco y cargado de una humedad que el valle no conocía desde hacía generaciones. El viajero se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó por el mismo sendero por el que había llegado. Amós quiso llamarlo, pero sintió que cualquier palabra rompería el milagro que acababa de presenciar. Esa noche, mientras la aldea dormía bajo un manto de polvo, un rocío espeso y brillante comenzó a descender sobre la parcela de Amós, cubriendo cada palmo de tierra sembrada. Al amanecer, Sarai fue la primera en notar el cambio y corrió hacia el campo con el corazón acelerado. La tierra ya no era blanca ni estaba agrietada. Miles de puntos verdes habían roto la superficie durante la noche. Era un ejército de vida que desafiaba la lógica del desierto. Brotes fuertes y vibrantes que buscaban la luz del sol con una urgencia maravillosa. Amós salió de la choza y cayó de rodillas al ver el color verde que ahora dominaba su propiedad. Los vecinos comenzaron a agolparse en el lindero, señalando con incredulidad lo que parecía un jardín en medio del desierto. El hombre no intentó explicar lo sucedido, simplemente miró hacia el camino por donde el forastero se había marchado, sabiendo que el milagro hablaba por sí solo. Las semanas pasaron y el trigo creció con una rapidez asombrosa, superando en altura a cualquier cosecha previa en el valle.
Las espigas eran pesadas y doradas, cargadas de un grano que parecía alimentarse de una fuente de agua invisible. Mientras otros campos sufrían la sequía, la parcela de Amós se mantenía fresca y protegida por una sombra invisible que mantenía el calor a raya. Llegó el tiempo de la siega, y el valle se llenó con el aroma del trigo fresco y la esperanza recuperada. Amós y Sarai trabajaron juntos, pero esta vez la labor era un banquete de alegría en lugar de castigo. El grano era tan abundante que las canastas se desbordaban, y pronto hubo suficiente pan no solo para su hogar, sino para alimentar a cada familia necesitada de la región. El pan horneado con aquel milagroso trigo tenía un sabor que recordaba a la paz y a la tierra nueva. La pequeña Sarai solía sentarse en el borde del campo, mirando los árboles frutales que ahora crecían donde antes solo había piedras. El valle estéril había sido transformado para siempre, no solo por el agua o la semilla, sino por el toque de aquel que podía hacer brotar vida del polvo. Años después, Amós contaba la historia del sembrador a sus nietos mientras caminaban por los mismos senderos ahora fértiles. El terreno que fue estéril por décadas se convirtió en un recordatorio eterno de que ningún corazón es demasiado duro y ninguna tierra está demasiado muerta para la mano del Creador. Cada vez que el viento soplaba sobre el trigo, parecía susurrar el nombre del viajero que trajo la vida al valle seco. La esperanza es la única semilla capaz de romper la dureza de la tierra y del alma cuando todo parece perdido. El milagro no ocurre por la calidad del suelo, sino por la disposición de las manos que se atreven a sembrar junto al Maestro. Que tu vida reciba hoy la humedad del cielo y que lo que dabas por muerto comience a florecer con una fuerza imparable. Si este mensaje de renovación ha tocado tu corazón, suscríbete y comparte esta historia para que otros también puedan ver florecer sus desiertos.